Listo, entonces empecemos acá, entonces empecemos directamente con Philip Perron. Philip Perron. Bueno, no es muy largo esta parte y empezamos ya rapidito con Stata, porque la parte de Philip Perron, la idea es que hace algunas correcciones que, que Dickey Fuller no hace, entonces es robusto a heterocedasticidad y autocorrelación, esa es la idea. Es robusto a las dos cosas. Entonces, por eso se llama Heteroscedastic or Autocorrelation Test. A veces que la gente le pone HAC en vez de Philip Perron. Pero creo que la mayoría le llama Philip Perron, honestamente. Creo que no se enreda demasiado con eso. Y la idea es básicamente hacer una prueba muy parecida, como les decía, es una especie de AR1, digamos, solamente que ahora con un término de I de tendencia determinística. Entonces el modelo es muy parecido al que teníamos anteriormente. Lo enredado, por eso creo que a la gente no le gusta demasiado, es que hay dos estadísticos de prueba. O sea, los otros teníamos uno solo, con diferentes variantes, digamos, quizá. Pero acá hay dos estadísticos de prueba, digamos, que es este RO y este T. Entonces, por eso la gente creo que es un enredo. Y encima de todo, estadístico de prueba no siempre dan la misma respuesta, entonces eso lo hace más enredado al Philip Perron. Por eso creo que a la gente no le termina de convencer. Pero básicamente ZRO tiene mayor poder, ¿ok? Que Z, pero tiene un poquito más robusto que la Dick Fuller. Por eso yo creo que a la gente le gusta un poquito más. Yo, pues las pocas veces que lo he tenido que usar, yo me termino eligiendo alguno de estos dos, típicamente el RO. Creo que de hecho, ya vamos a ver cómo sale en Stata. Creo que Stata reporta uno solo. Entonces veamos rápidamente Stata. Por eso directamente eh, me quedé aquí. Vamos a ver el data de Levendis, original Levendis, random walk data. R. No, está bien. Acá. Listo. Entonces corramos esto y veamos cómo sale en Stata el uso de este comando. Yo ya lo acabo de correr. Philip, y el comando se llama pperron. No es que la gente de Stata afortunadamente es buena gente y le da una mano a uno con estas cosas. Es fácil de interpretar, afortunadamente. Afortunadamente. Entonces veamos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Lo que está haciendo es, está diciéndole, haga la prueba Philip Perron sobre en la variable y que está generada, digamos. Creo que de hecho esto es bueno, no sé, y es una camioneta aleatoria, no estoy seguro. Pero es la variable y. Evidentemente la x sí, la y no estoy seguro. Porque estos son datos fabricados por Levendis, entonces hay que tener un poquito de cuidado en la interpretación. Entonces, acá fíjense que es muy parecido a las pruebas anteriores, no es la super diferencia. La hipótesis nula es muy parecida, caminata aleatoria con deriva o sin deriva, y hace, fíjense, las dos pruebas acá de hipótesis, con las dos estadísticos de prueba, el RO y el T. Este es de los casos, afortunadamente, que más o menos dan la misma respuesta. Si se fijan, el estadístico T está más o menos un poco por arriba de este, o sea, está entre estos dos valores, y este también está entre estos dos valores. A veces no pasa eso, cuando uno hace la prueba con esto. La suerte es que acá, por ejemplo, McKinnon ya nos hizo la prueba con el ZT, entonces normalmente uno usa esto y listo, se olvida de que hay dos estadísticos. Pero ya es lo que la mayoría de la gente hace. No estoy seguro, y que está la gente que sabe mucho más de esto que yo, no eso me mate, pero yo normalmente me voy por este pivalidad. O sea, ¿ok? Yo, personalmente. Y esta es la regresión, por si uno está interesado en ver la regresión al final que va a correr. Y fíjense que la regresión que tiene, que les acabo de escribir ahí, solamente con un poquito diferente. Tiene acá el rezago, entonces la parte autocorregresiva, y este es el término de tendencia. La única diferencia, fíjense que ninguno de estos dos estadísticos coincide con este estadístico de acá. No es como el otro que uno sacaba el T y comparaba con el T contra la distribución Dickey-Fuller. Acá no. Acá es diferente. Uno tiene que irse directamente a los estadísticos de prueba. ¿Okay? Por eso le puse la regresa. Bueno, ahora dicho eso, ¿qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo acá que la hipótesis nula es si hay caminata o no hay caminata aleatoria.
Como que esto sí lo rechazan a esa hipótesis nula, pero no es como en la... O sea, apenas se rechaza la hipótesis nula de caminata aleatoria. O sea, como que casi esto parece que no fuese caminata aleatoria, pero acá es mío. Cuando uno tiene esos p-values, o sea, la gente a veces, se diría un judgment call. ¿Ok? En cambio, supongan ustedes que dicen, bueno, le hagamos la primera diferencia, hagamos la misma prueba, pero con primeras diferencias. Entonces acá, en cambio, si el p-value tiende oh, esto se me está quedando así. Ah, no, esto para el otro lado. Acá el p-value tiene muy a cero. Entonces hay mucha fuerza en esta evidencia de que la diferencia, la primera diferencia de Y no es caminata aleatoria, de que no hay evidencia radio unitaria. Pero acá es difícil de elegir. Estos son de los casos en donde a veces es difícil elegir si hacer o no. Por eso es lo que yo les digo, o sea, por eso es lo que la gente hace muchas veces en todo este escenario, usa una batería de pruebas. No confía en una sola, porque hay veces que una sola uno no está muy seguro. Uno no está muy seguro. ¿No? Entonces también uno haría una Dickey Fuller aumentada, Dickey Fuller con varias. Bueno, yo ya le voy a mostrar un paper mío como lo hice yo. Sí. Profe, si uno muestra, digamos, en el mejor escenario todas las pruebas, Sí. y bueno, suponiendo que todas tienden a la misma dirección, Sí. ¿cuál deberíamos reportar en las conclusiones o cuál sería al que deberíamos creerle más? Suponiendo que todas tiendan a lo mismo. No, o sea, lo que hace, uno las hace a varias y trata de mostrar, o sea, tanto para uno como para el lector. Si no, mira, más o menos el grueso de estas me está diciendo o que hay o que no hay evidencia de raíces unitarias. Entonces, y lo tenés que, no, típicamente lo que uno hace es mostrarlo todo en nivel y todo en primera diferencia. En economía, como les digo, típicamente con eso más o menos uno está bien parado. O sea, uno típicamente muestra que hay raíces unitarias en nivel y que no hay raíces unitarias en primera diferencia. Eso es normalmente a lo que uno le quiere apuntar. Normalmente. Puede pasarte si, y ya uno se mete en camisa de 11 balas, si es que ya te pasa que en la primera diferencia ya no te da, te sigue pasando que hay raíz unitaria, ahí ya es un poco enredado. Ahí ya es un poco enredado. Ahí yo creo que la gente trataría de buscar alguna... Hay gente que transforma las variables un poquito. Por ejemplo, lo que yo les decía en las otras clases, un poco de estacionalización o le sacan tendencia, que es otra clase que vamos a decir, no, lo regreso, le saco tendencia y lo analizo sin tendencia, a veces me sigue pasando lo mismo. Hay varias estrategias. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta ya tiene la tendencia ahí metida, entonces medio que esa estrategia no te va a servir mucho, digamos. Entonces, como te digo, pero lo que vos querés que en el grueso de las pruebas más o menos indiquen lo mismo. A eso le estás apuntando. No estás confiando en ninguno en particular. O sea, no estás confiando en ninguno en particular. Después tenemos la KPSS. La KPSS. En donde lo que decíamos es que en la gran mayoría de las pruebas, la prueba de raíz unitaria, la hipótesis nula es que la raíz unitaria, de que hay una raíz unitaria y uno busca rechazarlo o no rechazarlo, dependiendo si uno está en nivel, primera diferencia. Estas pruebas en general, y yo les voy a dar un ejercicio, ya les dije, en donde ustedes van a mostrar que tiene potencia baja. O sea, básicamente que hay muchos casos. Ustedes fabrican los datos y ustedes saben que tiene raíz unitaria y sin embargo la prueba no es capaz de rechazar o no rechazar la hipótesis. Entonces no son muy potentes. Entonces la KPPS, digamos, trata de decir no. Voy a poner que no tiene raíz unitaria como hipótesis nula. O sea, la estacionariedad como hipótesis nula. O sea, lo invierte. ¿Ok? Entonces lo que hace, pero la técnica que hace para hacer ese cambio es bastante enredado. Porque básicamente lo que hace es descompone la serie en una parte determinística, una componente de caminata aleatoria y un error estacionario. Es mucho más enredado. Así se ve medio inocuo, digamos. Pero básicamente está la parte determinística y esta la parte de caminata aleatoria y este el error estacionario, en teoría. Donde E es un error estacionario y el componente de caminata aleatoria, que es la que está acá, es esto que está aquí. Entonces es un poquito más enredado
pensar, digamos. Ahí se ve como muy sencillas las ecuaciones, pero sí es un poquito enredado. Porque acá estamos suponiendo también que UT, otro término de error que hace parte de esta cosa, se distribuye de forma ID con normal cero con normal, media cero y sigma cuadrado. Entonces, si uno tiene varianza cero y R no es una camioneta aleatoria, entonces Y es el modelo estacionario con tendencia así. Esa es la idea. Entonces, básicamente lo que uno está contrastando es esto versus esto. ¿Okay? Y uno está tratando de ver sobre si la hipótesis de estacionalidad se rechaza o no se rechaza, en vez de buscar si son rechaza la raíz unitaria, un poquito diferente. Y lo que hace es un enredo que además utiliza un estadístico de Lagrange, o sea, es un Lagrange multiplier del componente camioneta aleatorio. ¿Okay? En esta, eso es afortunadamente fácil, no vamos a entrar mucho en la teoría de esta prueba. Pero básicamente que esto es el comando que nos cambia el ISS, es fácil, de la variable Y, en donde ustedes le dicen cuál es el máximo lag al que quieren ir, pasa lo mismo que con las otras pruebas, ustedes no saben cuántos rezago le quieren poner, que vamos a sacar cosas lo mismo. Y acá le dicen si quieren que no tengan tendencia o no, y estas son otras opciones más, ya vamos a explicar de qué se trata. El max, esto es el máximo número de rezagos, no es sobre si le ponemos tendencia o no tendencia. Típicamente si la gente sí lo deja por tendencia, por eso es una opción, no trend. La otra, si no me acuerdo dónde estamos marcados acá, creo que no era tan crítico el QS y tal. Bueno, este es un ejemplo. Nelson y Closer es un ejemplo. Yo les voy a mostrar después otro ejemplo mío. Un paper mío de cómo lo planteé yo. Que todavía lo estoy tratando de publicar, pero bueno, estamos ahí en la noche, como todo lo que publicar. Entonces, esta es una serie de Estados Unidos, y esto es un poquito viejo, tantín viejo, entonces ya tiene 42 años, sí, 42 años. Pero bueno, son cosas viejas que van sentando las bases para estas cosas. Entonces, ellos lo que trataban de pensar es sobre si estudia PIB per cápita, IPC y otras series para Estados Unidos y tratar de ver si esas series tenían raíz unitaria o no. Hoy en día, tan lejos, parece un poco trivial hacer el ejercicio, pero en esa época esto sí debe haber sido bastante novedoso. Más con las máquinas, hace 42 años no había tan buenas máquinas. Entonces, esto debe haber sido bastante laborioso de hacer. La idea es ¿por qué? Porque si PIB sigue una raíz unitaria, eso significa que cualquier shock tiene efectos de largo plazo. O sea, los shocks no se disipan. Entonces, eso puede ser interesante para el PIB. Entonces uno dice, bueno, si tengo un shock negativo, tiene un shock permanente, tiene un impacto permanente y de largo plazo en la economía. En cambio, si es estacionaria, si no tiene raíz unitaria, yo puedo decir, no, entonces un shock se va a disipar. ¿Okay? Entonces, ese tipo de consecuencias de política pública son importantes. Sí. Entonces, ahí cuál sería el interés de hacer PIB per cápita, si el PIB per cápita es realmente una transformación del PIB. Sí, bueno, una transformación, porque fíjate que acuérdate que siempre el PIB per cápita está dividido en población. Entonces, hay mucha gente que dice, no, bueno, está dividido en población, ¿no? Y la población es constante. Sube a cierta tasa que normalmente hace un cierto supuesto sobre qué tasa crece la población o ve crece la población. Pero típicamente a la gente le sigue importa las dos, como medidas de bienestar. Y especialmente, no, y también sabe para qué sirve mucho para comparar entre países. Porque la gente dice, bueno, es lo mismo el PIB per cápita de China, que tiene 1.300, que el PIB per cápita de Estados Unidos, que tiene 250 millones de personas. Entonces a la gente también le gusta, para poder comparar mejor across países, en vez de no solo de un solo país, también le interesa el PIB per cápita. Entonces, ¿cuál es lo que estudian Nelson y Closer? Son este modelo. O sea, básicamente aplican esta regresión a todas las variables que son disyuntivas. Muy sencillo. Vamos a usar este do file. Les voy explicando de qué va el do file. El do file ya lo tienen. Lo quiero ver. Y yo les voy mostrando qué es lo que está haciendo y qué se ve. ¿Okay? Pero básicamente lo que hace ese do file es replicar lo que está en el paper de Nelson y Closer. ¿Okay? Lo que está en el paper de Nelson y Closer. Entonces, básicamente, hay que pensar que esta es la ecuación que ellos están queriendo estimar y esto es el logaritmo del PIB
de real per cápita, y esto es per cápita, perdón. Esto creo que es real, nominal, creo que este es real y este es nominal. Y así son todas estas variables. Y por ejemplo, yo no haría esto, honestamente. Yo pondría por lo menos acá abajo qué significa cada una de estas cosas, porque ponerlo uno adivina qué significa cada una de las variables más la idea. Pero bueno, así está en Leibniz. Entonces, básicamente lo que hace el do-file es replicar esto, ¿ok? Esto, y vamos a ver qué significa cada una de estas partes. Entonces, vamos a abrir el do-file. Afortunadamente no tenemos que cargar ninguna base. Secciones, archivos do, acá, acá, al final, y lo abro con esta. Listo. Tengo que cargar el Nelson Plus. Entonces tenía que cargar el original, Leibniz, Nelson Plus. Ahí está así, acá sí se va a entender qué es cada variable. ¿Okay? Casi se va a entender cada variable. Obviamente, como esto está tratando de replicar el paper de ellos, esto va hasta 1970. Es un poquito vieja la base. De 1860 a 1970 y ahí empieza todas las variables. ¿Okay? Y son log de cada una de estas cosas. Todo lo que empieza con L son con logs. En todas estas cosas, típicamente también en macro, a la gente le gusta tomar las variables en logs también. Eso tiene sus razones, tiene que ver con que las interpretaciones son más interesantes, se comportan un poquito mejor, tiene sus razones para tomar logs en vez de las variables originales. ¿Okay? Listo. Entonces, acá, entonces me va a tocar hacer abierta esta base, se me va a tocar do file editor y abrir acá para poder que esto se me funcione bien. Listo. Entonces, una de las cosas que hace acá rápido el comando es quedarse solamente con las variables en log. Yo creo que también, me parece que, bueno, la gente que hace macro no se me mata, pero yo sí trataría de hacer un poquito de análisis de la variable nivel. Pero bueno, después lo que hace acá, vamos a ir por partes. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Lo que está haciendo acá es decir, bueno, para cada una de estas variables voy a generar una variable de tiempo, porque lo que necesita acá, lo que está haciendo acá es sacando el mínimo, ¿ok? Le resta el valor mínimo, digamos, de esta variable acá. Yo creo que eso es lo que está haciendo es centrándolo, digamos, para que no quede con médico. No, y esto es bonds LSP500. Entonces, esto es para centrar las variables. Estas son series accionarias, básicamente. En realidad, uno normalmente no haría eso, pero vamos a correrlo a esto. Listo. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, para cada variable. Entonces, esto lo está corriendo a través de todas las variables que están en la base. Depends, y esto voy a explicar cómo funciona ese loop, a LSP500, que es el log del índice de Standard & Poor's de 500, que son 500, creo que son los 500 índices principales del mercado de acciones de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, entendamos rápidamente qué significa esto. Entonces, está generando una variable time, que yo, BND, igual a punto, y después le dice reemplácelo con el año si esta variable en sí es diferente a missing. Haga el summarize y reemplácelo por el menor valor que tenga ahí. Yo no sé por qué yo haría eso. Porque 1900. Es para tener una sola base donde estén parejos eso. Parece que es medio raro hacer eso. Porque lo va a estudiar cada variable por separado y no todas juntas. Bueno, para tener el mismo número de observación o comparable, digamos, el número de años donde se va a hacer el análisis. Después, este es el primer análisis que uno haría. Lo que yo les decía, un simple análisis de correlación. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hemos visto en clases pasadas, simplemente que estamos siendo bien completo. Entonces, supongan ustedes que dicen la PND. Supongamos el log del real GDP. Log del real GDP. Es esto que está aquí.
¿Ok? Entonces, esta es la autocorrelación y esta es la autocorrelación parcial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que la autocorrelación para procesos que tengan raíces unitarias, digamos, debería ir decreciendo de a poquito, más o menos se comporta así, y la parcial debería morir rápido, que es más o menos lo que pasa acá. ¿Ok? Entonces, esas son las herramientas que habíamos dicho que son de Box Jenkins. Box Jenkins. Entonces, la idea de todo este ejercicio es ir viendo cada una de las variables, a ver, de acuerdo a la metodología Box Jenkins, qué es lo que presumimos. En el grueso, y eso pasa muy seguido, en el grueso tenemos autocorrelaciones que van decreciendo suavemente, en general pasa eso, y la autocorrelación parcial muere rápidamente. ¿Ok? O sea, típicamente eso pasa. Y estas son puras series macro de economía. En otras series podría no ser cierto, pero eso sí nos pasa en general con toda la serie en nivel. Hay que acordarse que todo esto es en nivel. En nivel. ¿Ok? Todo esto está en nivel. Ahora bien, podemos hacer lo mismo, pero podemos tomar las diferencias. Fíjense, correlograma de la diferencia. A ver si esto de raíz unitaria se sigue viendo. Así. Lo que nos dice la teoría es que si en nivel tengo mucha evidencia de autocorrelación, debería ser que en las primeras diferencias casi no la haya. Esa es la intuición. Entonces, básicamente, cuando tomamos la primera diferencia, ya vemos que la cosa cambia bastante. En general, si hay una autocorrelación, pero muere mucho más rápido. La autocorrelación ya es mucho más chiquita. Y también la autocorrelación parcial muere mucho más rápidamente. ¿Ok? Entonces, ahí uno ya va haciéndose la idea que nada de esas sea buena idea. Toma primeras diferencias. Pero es lo que le digo, uno nunca confía en las autocorrelaciones solas. O sea, es un buen ejercicio inicial y de hecho ya en términos modernos, no todo el mundo hace esto, digamos. O sea, porque ya se pasan directamente a las pruebas de raíz unitaria, porque dicen, no, yo no puedo confiar en esto. ¿Okay? Es solamente a los efectos de simular una cosa que se hizo hace 40 y tantos años. O sea, es muy sencillo. Veámosla ahora, la desviación. Esto creo que es reg. Esto es, hace el reg, ¿ok? Respecto a year y le saca neto de tendencia. Entonces hace la misma idea de todas estas variables, pero las variables ya netas de tendencia. A ver qué está pasando. Neto de tendencia, y esto es interesante, que incluso neto de tendencia, porque esto no es en diferencia, sino neto de tendencia. Neto de tendencia incluso si vemos que es fuerte, en el primer rezago muere un poquito, pero muere muy despacio, en cambio la autocorrelación parcial muere rápidamente. O sea, básicamente incluso neto de tendencia más o menos se comporta parecido a series que tienen raíz unitaria. ¿Okay? Entonces, todo esto indica que hay buena evidencia de raíces unitarias. Entonces, ¿qué es lo que hace acá ya uno? Y después podemos correr esto, y es un loop nada más. Yo lo voy a mostrar para uno. ¿No? Vamos a correr el Dickey Fuller. El Dickey Fuller. ¿Ok? Solo el Dickey Fuller. Solo el Dickey Fuller. Y de Dickey Fuller vamos a sacar todos los elementos. ¿Ok? Todos los elementos. Y después creo que tengo un dúo. No sé si lo tengo al dúo o si lo tengo como tal. No me acuerdo. Para que corran esto para todas las variables. ¿Ok? Entonces vamos a ir desde el principio. Esta corre el Dickey Fuller. Dickey Fuller, aumentado obviamente, del log del PIB real. Con tendencia, muéstrame la regresión y déjele solamente un rezago. Podría hacerlo con más rezago, pero vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, básicamente con esto, estás diciendo que no hay no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de caminata aleatoria. O sea, me está diciendo más o menos lo que uno presumía desde el inicio, que el log, digamos, del PIB real hay evidencia de que tiene una caminata aleatoria. Pero ya lo estamos haciendo con una prueba de raíz unitaria. ¿Okay? Esta es la regresión. Y simplemente lo que estamos haciendo acá es sacando los rezagos. Estamos mostrando acá la regresión, porque lamentablemente de esa regresión que está ahí no le puedo extraer los elementos que quieren Nelson y Plosser. Nelson y Plosser básicamente están reportando los coeficientes estimados de aquí. Eso es lo que están haciendo ellos.
¿okay? En el paper de ellos. Entonces ellos dicen, y en base a eso, presumen sobre si la cosa es con radio unitario o no. Entonces, este es el mu, este es el mu, este es el t de mu, este es gamma, coeficiente del tiempo, t de gamma, coeficiente del término rezagado, el rho y todas estas cosas, ¿ok? Son los diferentes componentes de la regresión que está detrás de un Dickey Führer, ¿ok? Entonces, ellos lo que están reportando en la tabla son todos sus componentes, todos los componentes que hacen parte de la... O sea, ellos están mostrando todo esto, ¿ok? Y buscando evidencia, ¿ok? Sobre si hay raíz unitaria, dado esto que tengo aquí. Pero recuerden que eso tenía que ver con el rojo, ¿ok? Tiene que ver con el rojo, principalmente. Y en casi todos los casos, si uno se concentra solo en esa columna, vemos que el rojo está muy cerca de 1, ¿ok? En todos los casos, rojo está cerca de 1. Entonces hay evidencia en general de raíz unitaria, ¿ok? En general. Eso obviamente es muy viejo, digamos, muy viejo. Entonces, por eso les voy a mostrar yo cómo lo hice yo a esta historia. Una cosa un poco más nueva y cómo lo haría uno hoy en día. Pues yo me tengo que poner a aprender por lo que yo quería estudiar. Sigo queriéndolo estudiar, digamos. Pero todavía no he logrado que me lo publique. Estoy en eso. O sea, básicamente lo que yo estoy tratando de estudiar en este paper, les voy a demostrar el título nada más, el resumen. Básicamente estoy tratando de estudiar crecimiento para Colombia, pero esto se puede extender para otros países o para sector económico y más. La conexión entre crecimiento económico, horas de trabajo e ingresos laborales de trabajadores asalariados y por cuenta propia. O sea, qué tan conectado está el crecimiento económico con mayor, no es exactamente empleo, es trabajo, ¿no? O sea, de gente que está trabajando horas. ¿Okay? E ingreso laboral, entendido porque no es salario, exactamente, porque la gente que es cuenta propia no tiene salario, tiene ingresos laborales, por eso le puse labor income. ¿Okay? Entonces, básicamente tomé todos los datos utilizando la gran encuesta para construir esto, porque esto no viene solo, me tocó a mí, armar una serie de datos trimestrales, porque el PIB sale a nivel trimestral desde 2007 a 2019, no, hasta hoy, hasta 2020. Básicamente lo que saco de acá es la motivación. ¿Okay? Entonces, en la motivación le digo, mire, lo que pasa es que parece que en la economía colombiana no hay una conexión entre estas dos cosas, porque básicamente lo que pasa es que mi argumento en el PPS, lo que pasa es que la economía colombiana crece muy poco, ese es el gran problema. Por eso usted no va a ver nunca grandes caídas, grandes aumentos, grandes caídas. El tema es cuando vino la pandemia. La pandemia ahí uno vio una caída y vio una caída en el empleo brutal. ¿Ya? Entonces dice, no, bueno, entonces las dos cosas sí están conectadas al final del día. Y después vino el rebote. Entonces eso también me sirve mucho a mí. El tema es medirlo a esa relación. Porque también está el tema, y esa es la discusión que hago en el paper, de el efecto asimétrico que puede tener el crecimiento sobre estos dos tipos de empleos. Entonces hay empleos, por ejemplo, uno podría pensar que el crecimiento económico beneficia principalmente a los asalariados, que son los típicamente los que están en mejores condiciones laborales, en detrimento de los cuentas propias. O no, puede que no. Digamos, puede ser que ambos crezcan, pero uno crezca más que el otro. El tema es cómo medirlo. Eso es lo que me... Ese es el objetivo del trabajo mío. Entonces, lo primero que les muestro acá es las variables, eso es lo típico que uno debería hacer, número de trabajadores, porcentaje, o sea, como motivar la cosa, más o menos mostrar que es muy diferente el cuenta propia del asalariado, hay una diferencia salarial importante, cuánta gente gana por arriba del mínimo, o sea, estadísticas descriptivas que motivan el trabajo de uno. Eso es lo primero que uno siempre debería más o menos hacer. ¿Okay? Porque lo que yo le digo siempre a la gente que va a mostrar un trabajo, uno tiene siempre que suponer que la gente no tiene idea del contexto en el que uno está parado. ¿Okay? Uno no tiene que decir obvio que esto es así, no. O sea, nada es obvio porque en realidad nadie sabe, el lector no tiene por qué estar familiarizado con los números de la economía colombiana. Están familiarizados con otras cosas. Entonces uno tiene que mostrarle algunos números. Acá les muestro, digamos, por ejemplo, el número de horas trabajadas de asalariados, no asalariados. Entonces, estos asalariados y estos no asalariados. Y obviamente esa caída, eso es pandemia. Y esto ya es la recuperación. ¿Okay? Entonces, les muestro con todo el análisis, les voy mostrando desde el inicio al lector
la evolución de las series, porque en análisis de series hay que mostrar las series, si no es medio raro. Y este es el PIB, ¿ok? Este es el PIB que obviamente va subiendo hasta que llegó la pandemia, se hundió y ya esto está en recuperación. ¿Okay? Un poquito estancado quizás en los últimos trimestres, pero ya hay recuperación. O sea, por lo menos está por arriba de los niveles prepandemia. Lo otro que le muestro al lector son puras correlaciones entre las variables. Solo eso. Lo que yo estoy tratando de captar es relaciones entre las variables. Entonces, mostrarle más o menos a ver si hay alguna correlación. Nada más. Nada más. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, el PIB tiene una alta correlación cuando uno cuenta, especialmente con empleo, tiene una muy alta correlación y no demasiada con los ingresos laborales. Sí, en estos ingresos laborales de los cuentas propias, pero no tanto con los asalariados. ¿Okay? Y es pura correlación contemporánea. Pero si uno se fija antes de la pandemia, eso es lo interesante, la correlación eran mucho menores, especialmente en horas de trabajo. Entonces, podría haber habido alguna presunción de que pre-pandemia era cierto la presunción que uno tenía, de que no había una gran conexión, digamos, PIB-empleo, pero con la pandemia esa correlación sí existe y es fuerte, digamos. Lo que pasa es que uno necesita algún shock, positivo o negativo, digamos, para más o menos captar algo. Si no, uno no está captando nada. Pero es contemporáneo. Bueno, yo acá, entonces vamos a llegar hasta acá por ahora. Yo después, este ejemplo de una cosa más avanzada que vamos a llegar a cubrir, que son las pruebas de raíz unitaria. Entonces, una de las cosas, eso más que pruebas de raíz unitaria, yo le llamé acá pruebas de estacionariedad, porque en realidad KPPS es una prueba de estacionariedad, no de raíz unitaria. ¿Okay? Entonces yo le puse acá, por ejemplo, Dickey-Fuller, Generalized Least Square. Les muestro, le digo al lector el número de rezago que al final del día estoy usando en cada caso. Y le digo cuánto me da el estadístico T. Fíjense que en el grueso de los casos, con excepción de este, no puedo rechazar, por eso no tiene estrella, no puedo rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Entonces me está diciendo que las variables en sus niveles, ¿ok? Es muy probable que tengan raíz unitaria. Pero no me quedo solamente con la Dickey-Fuller. Paso a Philip Perron, que me está diciendo más o menos esto. Esta es la que me generó más dolores de cabeza porque esta sí la rechaza y con bastante fuerza. ¿Okay? Entonces, ahí es donde están los líos. Y después, por último, tengo la KPSS. ¿Okay? Que hay que recordar que acá la hipótesis nula es que es estacionario. ¿Okay? Acá y lo muestro, digamos, con diferentes números de lags. Esto lo hace automáticamente Stata. Lo vamos a mostrar un poquito más adelante después cómo funciona la KPSS, cómo se ve. Y básicamente esto me está diciendo que estoy rechazando la estacionariedad en casi todos los casos, con excepción de este. Este por alguna razón que no entiendo, o sea, me está diciendo que no hay mucha estacionalidad en los ingresos promedio de los cuentas propias. No estoy seguro por qué, pero por eso da. Afortunadamente, lo bueno es que cuando yo ya me paso a tomarle la primera diferencia, todo da redondo. Todo da redondo, redondo, redondo. Entonces, bueno, alguien, no sé, todavía me lo están revisando el paper, lo mandé en abril, todavía no tengo respuesta. En una de esas, alguien me quiera pegar por este lado. Todavía no me han pegado, pero todavía no me han dicho nada, pero bueno, vamos a ver. Pero este es todo el trabajo que uno haría, ¿ok? Esa es la idea. Este es todo el trabajo que uno haría en términos de raíces unitarias. No probaría todo, sí. Yo creo que está bien, a menos que tengas algún peer reviewer que sea hiper picky. Yo creo que con esto está bien, digamos, en general. Si él está mostrando 3 pruebas, y además son bien diferentes, o sea, Dickey-Fuller es una cosa, Philip Perron es otra cosa y KPPS es otra cosa, digamos, o sea, no le estás mostrando variantes de una misma prueba, sino que son 3 pruebas completamente diferentes. Yo creo que con eso está bien, creo. Ahora, que cuáles sean los resultados que puedas vender de las pruebas, eso es otra historia, digamos, o sea, eso depende muy de lo que estés trabajando. Pero yo creo que ahí está, creo, pero yo soy el autor del paper. No sé del peer reviewer que vaya a opinar. Vamos a llegar hasta acá, por lo menos con mi paper aquí, porque estoy usando unas cosas un poquito más avanzadas. Y está muy conectado con esto de VAR. Vamos a empezar con VAR. ¿Ok? Vamos a empezar con VAR.
a empezar con vectores autorregresivos. Famosos vectores autorregresivos. Vamos a ver unas bases en esta primera presentación y en la otra que les tengo, que empieza a ser una cosa un poquito más avanzada. Vamos a empezar solamente con la base. La idea es tratar, las bases del vector autorregresivo es tratar de captar interdependencia entre variables. ¿Okay? Porque hasta ahora, hasta este punto, incluso con la prueba de raíz unitaria, con todo lo que hemos hecho hasta acá, siempre estábamos trabajando con una serie a la vez. Pero hasta este punto no estamos trabajando de cómo una afecta a la otra. O sea, eso es lo que se va, pero autorregresivo. Trata de buscar una interconexión entre series. ¿Okay? La idea es no poner suposiciones sobre los datos. Esa es la primera gran cosa que tiene VAR. Después hay otra cosa que vamos a ver enseguida, que se llaman vectores VAR estructurales, que tratan de imponer algunas suposiciones no arbitrarias, están sustentadas cosas. Entonces, hasta ahora hemos visto una sola variable, ahora vamos a empezar con modelos con multivariables y multiecuaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por eso es un poquito más enredado, por eso hay que verlo por partes. Entonces, lo que yo siempre parto de esto, que me parece bueno, que es dos variables, un rezago. Dos variables, un rezago. ¿Qué es esto? Entonces, estoy regresando a la variable contra sí misma y con el rezago de la otra variable. Y en la otra es la variable contra el rezago de esta y el rezago de la otra. No se pone contemporáneo porque si no yo pondría contemporáneo, pasaría para acá y lo dividiría. No sé, ya vamos a hablar de entrada de eso. Pero este es el VAR más sencillo que uno puede pensar. Y se llama vector autorregresivo porque precisamente estamos regresando contra el rezago. Se llama vector autorregresivo. Este tipo de modelo puede ser perfectamente estimado, vamos a mostrar lo que se puede estimar por mínimo cuadrado ordinario, si uno quisiera. Vamos a ver ejemplos clásicos. PIB, por ejemplo, y la oferta monetaria. Es un ejemplo súper clásico. Entonces, vamos a verlo con Stata, cómo se ve eso. ¿Okay? Este ejemplo muy sencillo es PIB y oferta monetaria. Chapa, y no es, a ver, lo motivemos antes de pasar Stata. Es que, a ver, uno sí piensa que el PIB está conectado con su pasado reciente, es un poco lógico, pero si uno puede pensar que la oferta monetaria del año pasado me afecta el PIB hoy, pero también puede pasar al revés, que el PIB afecta a la oferta monetaria, ¿okay? Puede pasar en cualquiera de las dos direcciones. Lo que tratan de hacer los VAR es tratar de no tomar una posición muy dura, porque en general uno pensaría y dice, no. Yo creo que el PIB es afectado por la oferta monetaria y no va en la otra dirección. Ah, bueno, pero usted no lo sabe a priori. Trate de correrlo así, sin tomar una postura y vea que le da. Esa es una postura, los VAR tienen una postura muy agnóstica. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer ese var 1, punto do. Vamos a volver a las clases. Eso es lo que hace el VAR estructural. El estructural lo que hace en realidad no es como lo acabo de escribir, sino que le pone algunas restricciones. Algo en esa, en realidad le pone, ¿has visto que yo puse todos los betas? Así, ¿ya? En realidad lo que hacen los estructurales es ponerle restricciones, es decir, que tiene que tomar algunos valores. Y normalmente eso está sustentado en alguna teoría. En alguna teoría que dice, no, es que no te puede dar cualquier cosa, digamos. O sea, si no, la teoría te puede decir que has diseñado, que estás basándote en algún modelo macro, y dice, no, es que si la serie no está conectada de esta forma, esto explota, o por ejemplo, una cosa muy sencilla de los modelamientos, la famosa condición no Ponzi. La condición no Ponzi dice que básicamente que no puede haber, por ejemplo, deuda infinita. O sea, entonces, para que no haya deuda infinita, necesitas ponerle alguna restricción a los parámetros para que la deuda no se vuelva infinita, porque si no, es el problema de todo esquema de Ponzi. Al final yo creo que los RBC son unos VAR estructurales de alguna forma. ¿Los cómo?
los real business cycle. Los Real Business Cycle. De eso no sé mucho, honestamente. Porque O sea, finalmente esos LLC son los bares estructurales porque hacen impulso respuesta y todo. A diferencia de un modelo de equilibrio general computable. claro, después están los modelos de equilibrio general computable. Eso sí lo he hecho más seguido. Y no, está el Real Business Cycle y después hay otro que se llama, ¿cómo se llama esta cosa? Que también está conectado con... Dynamic. Sí, DSG creo que es. Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Sí, exacto. Sí. Bueno, espero que esto funcione. Crucemos los dedos. A veces import Fred no funciona muy bien. Vamos a ver. Set Fred key for details. Creo que eso sí lo tenía yo ya. Creo que tengo que tener una key, pero yo ya creo que ya tengo la key. Que necesito una cuenta para descargar, eso es lo nuevo. La cuenta es gratis y todo, pero no sé dónde tengo la llave. Eso es una llave, literal, es una llave que tengo que tener para poder hacer, a ver si en el bardo me da Fred, Fred. Eso sí lo conseguí yo, que es una llavecita, es una cosa re básica, pero no, para que el Fred funcione. No. Es que antes funcionaba sin key. Ahora ellos sí piden una llave. A Fred key is required. Yo creo que sí lo tengo eso. Voy a poner esto en pausa. Entonces acá pueden hacer las mismas cosas y lo vamos a ver en la teoría, digamos. Pero esas son ya les subí los comandos estos, tengo que fijarme simplemente cómo hacer para que esta cosa ande. Ya que de última hasta les puedo pasar la llave, o sea, porque no es que la llave sea como wow. O sea, cerrada 7 llaves, o sea, no tiene ningún sentido. Bien, sigamos entonces con esto. Ya después le vamos a mostrar cómo se derivan los bar de un vector, los IRF de un bar. Pero este es el ejemplo clásico, pero esto lo puedo complicar un poquito más. O sea, obviamente, yo le voy a ponerle dos variables, un resalto, le puedo poner dos resaltos. Entonces lo puedo regresar con el primer resalto, dos variables, y con el segundo resalto, dos variables. Y así, uno puede jugar un poquito, obviamente. Después, obviamente, vamos a ver enseguida cómo al final del día uno le toca tratar de elegir cuál es la cantidad de resaltos que tiene el modelo. O sea, no es que uno le mete cuánto será, ¿no? O sea, la idea es que uno muchos datos con diferentes números y compara su ajuste. El ajuste, bueno, ya lo que más de ajuste. Son las que hemos visto. El de Akalken, el Short Variation, que es básicamente una extensión del Variation que ya lo hemos visto, el HQIC, Hannah Quinn, el predictive, y así. O sea, solamente que esto es lo mismo que habíamos visto antes, solamente que ahora están generalizando para múltiples variables, en vez de para una sola. Entonces, a usar lo mismo. ¿Okay? Para varias dos o tres variables, típicamente esto es lo que le digo, los econometristas estudian eso, dicen, bueno, vamos a estudiar cuál de estos es mejor que el otro. Entonces lo que hacen es correr un montón de cosas, un montón de simulaciones y tratan de ver cuál es. Y esto, dicen que las informaciones son mejor que el uno. Ahí dice la mejor métrica de modelos redes grandes. Grandes. Grandes estamos hablando, por ejemplo, de esa para la República. Por ejemplo, la República creo que tiene un modelo total como de 200. Yo he dado unos cursos y demás, y la gente me dice que ese curso es denso. Denso.
hoy va a tener un montón, ¿no? Pero veamos, entonces ahora que viene la cosa de 5 al punto 2. Veamos acá, al punto 2. Creo que es el bar. No, creo que es el mismo. A ver. Es con la misma serie. Entonces, lo que va a hacer es el máximo número de laps. Entonces, ese Barsoc lo que hace es correrme todos los modelos bar y corre el mismo modelo bar que está acá, solamente que lo va corriendo con un rezago, 2 rezagos, 3 rezagos, 4 rezagos, hasta el 8º rezago. Y bueno, y ahora vamos a ver el tema de la famosa estabilidad. Sí. No es que no sea lo ideal, el tema es que tendrías que tener algún modelo, y yo no tengo, ahí sí me mataste. No sé si los modelos te dicen hasta qué rezago es óptimo, o sea, hasta qué rezago deberías irte. Que yo sepa, no hay muchos, digamos, o sea, creo que la gente hace como hace como el rezago anterior, modelos macro hacen eso, máximo 2, y creo que cuando ya empiezan a hacer demasiado, lo que hace la gente es directamente optimización continua. O sea, la gente no le mete mucha cabeza a eso. Eh, entonces, lo que la mayoría de la gente hace en la práctica, utiliza bondades de ajuste, dice, bueno, lo que los datos me digan a mí, que la mayor cantidad de rezagos que deberían ser óptimos. No es lo ideal, está bien, digamos, yo entiendo que es medio agnóstico porque te estás medio saltando a la teoría, pero bueno, si voy a encontrar una teoría que te lo diga, deberías seguir esa teoría. Está muy conectado con lo que decíamos recién de los bares estructurales. Los bares estructurales creo que ponen bastante estructura sobre cómo deberían funcionar las cosas. La otra cosa que necesitamos tener es, bueno, el max. El max, bueno, yo le puse, si se fijan, en el comando. De hecho, yo en mi paper me tuve que poner a jugar con eso. El max yo lo puse en 8. Para que me corra con un rezago hasta 8 rezagos. Pero ¿qué impide que ustedes digan 10, 20, 5, 100? O sea, entonces hay sugerencias de la literatura que indican esas dos cosas. Dicen, bueno, estos tipos, digamos, 2007 no es tan viejito. Dicen, no, mire, o sea, si usted tiene datos anuales, y eso más o menos creo que sí tiene sentido, o sea, típicamente cuando tengan ustedes cosas anuales no son hiper frecuentes, digamos, o sea, los serios son buenos, pero... Entonces, básicamente, máximo dice, póngale hasta 5, normalmente con 5 anda bien. Dice, si tiene trimestral 8 y si tiene mensual 15. Pero eso, eso es una sugerencia, no es que eso esté escrito en piedra. ¿Okay? Yo he jugado con eso. Sí. Si estuviéramos en un contexto de PIB y oferta monetaria y estuviéramos analizando Estados Unidos, donde se da un poco algo como frente laboral, frente nacional, donde 4 años son republicanos, 4 años son demócratas, yo cómo le puedo decir a Stata o para que diga, necesito que me tome los primeros 4 rezagos y luego desde el rezago 9 hasta el 12 y así sucesivamente para entender un poco la correlación que se puede dar. No sé, no estoy seguro. O sea, vos vas y estás diciendo, a ver, vos tenés el tiempo, perdón. O sea, vos estás pensando que en el tiempo, cada 4 años cambia el presidente. Cambia el presidente y cambia de partido. Pasa de republicano a demócrata, luego de demócrata a republicano, suponiendo que sea perfecto. Sí, suponiendo que haya alternancia perfecta. Eso no es exacto, pero sí. Y esto es anual, está bien. Entonces, cada 4 años hay esto. Pero ¿qué es lo que tenés en mente? O sea, si yo quisiera analizar, bueno, cómo es la política monetaria, o cómo es, si yo quisiera analizar la política monetaria demócrata, pues no puedo tomar los años donde fue un gobierno republicano. Tengo que concentrarme en los años donde fue demócrata.
tendría que utilizar, bueno, teóricamente, lo que yo debería utilizar son rezagos de los primeros 4, como ejemplo, y luego me salto hasta el 9, porque el rezago 5, el rezago 8 es otro gobierno. O sea, voy a decir que te tocaría, o sea, si hay una serie, Sí. o sea, vos querés comparar esto versus esto y esto versus esto, una cosa así. Exacto, más o menos así. ¿Hay forma de hacerlo en Stata o me los va a tomar todo en dinero? No, lo que pasa es que en el momento que vos le estás metiendo un rezago, a él no le importa si el rezago es inmediato, o sea, perdón. O sea, a Stata no le importa, va a buscar que el rezago esté acá y aquí y así sucesivamente, o sea, no va a ser el salto, no va a hacer esa discriminación. Estoy pensando qué es lo que yo he visto, cómo la gente lo trata, ese problema. Lo que creo que mucha gente hace, trata de tomar, por ejemplo, como estás diciendo, le decía, bueno, es cada 4 años. La gente a veces toma, creo que promedios, el promedio de estos 4 años, y promedio de estos 4 años, y promedio de estos 4, y así. O sea, toma el promedio al interior de esos intervalos. Entonces hace la conexión, digamos, de este promedio versus este promedio. Que eso algún sentido tiene, porque vos decís, bueno, pues, quiero que no me pase eso que estás diciendo, digamos. O sea, quiero que me compare con periodos que sean comparables, digamos. Entonces, T-1, pero entonces estás comparando T-1, pero tu T-1 no es -1, exactamente, no es un año menos, sino un periodo presidencial menos. Eso puede tener un poco más de sentido. Lo que pasa es que hay que pensar bien la base, ¿no? Y cuál es el análisis que estarías haciendo. No sé si te tocaría serio, porque no tendrías muchos periodos, honestamente. La gente hace la técnica que te estoy contando cuando tiene un montón de países, por ejemplo, y creo que quieren estudiar cosas como crecimiento económico y el problema que vos tenés muchas a veces expansiones, recesiones, expansiones, recesiones. Entonces dicen, no, mira, para que limpiemos un poquito de eso, tomemos 5 años para que quede un poco más o menos limpio, digamos. De mucha recesión, quiero capturar algo un poquito más estructural de la economía, que no esté influenciado tanto por esas cosas. Digamos. En ese sentido, pero no sé si se podría hacer para cosas de política, digamos, porque acá estás pensando en términos políticos. Sí, Ahí sí no sé. Por influencia de cierto gobierno en cierta serie. Sí. Pero esa influencia no es como constante, sino que me va a ir intercalada porque hay otra corriente que también me viene afectando la serie. Sí. No, la simple, digamos, si uno lo quiere pensar así, es directamente vos le metes a la serie y le pones binarias de y punto de demócrata y punto de republicano. Pero básicamente eso es lo que te va a captar el delta que vos estés calculando en esos escenarios. Lo que calcula es la diferencia promedio que tiene la serie si es demócrata versus si no es demócrata o si es republicano versus no es republicano. Bueno, en este caso sería, como en Estados Unidos esto es perfecto, si tienen que poner una o la otra, está bien. Pero habría que pensarlo, habría que pensarlo bien cómo lo estás. Ahora, yo tenía entendido que un VAR, más que explicar, te ayuda a pronosticar. Sirve para las dos cosas. Vamos a ver que está el IRF. El IRF trata de ver un impulso en otro, digamos. Pero como mecanismo de predicción, yo creo que es un poquito limitado. No sé si la gente lo usa mucho para predecir una serie, o sea, como Che Sombrero. Ahí sí no estoy muy seguro. Ahí sí no estoy muy seguro. Creo que no se usan tanto para eso. Se utiliza para tratar de captar de nuevo la relación entre variables, entre lo que puede estar el impulso respuesta. Es una de tantas herramientas que hay para captar eso. Eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Listo. Ahora sí vamos a ver, por eso le digo a la gente que quiere ver la matriz, que vuelve a la matriz, especialmente en econometría. Lo hagamos por matricial porque nos va a ahorrar trabajo de anotación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya rápidamente se dan cuenta que
o sus ojos deberían decirle que eso claramente se ve medio matriz, o sea, rápidamente. Entonces podemos definir dos matrices, básicamente. La primera que es la matriz de variables dependientes, acá del lado izquierdo. La matriz de variables dependientes, que son las de acá. Y los betas. Los betas vendrían a ser lo que está aquí. ¿Okay? Y por último, los términos de error. Escrito así, ya ustedes pueden ver que pueden escribir estas dos sumatorias así. ¿Okay? Es pura álgebra matricial. ¿Se acuerdan de la álgebra matricial? Por la duda. Pero básicamente hacen el álgebra matricial y llegan a estas ecuaciones. Que es una forma de reescribir. Una forma de escribirlo un poquito más amigable. Entonces les queda esta expresión. Entonces pueden reescribir todas estas cosas así. Pero no tienen que entender que lo cuenta así. Obviamente. Ahora pensemos por ejemplo entonces dos variables y dos rezagos. Que también son una cosa bastante aparatosas. Entonces lo puedo reescribir también, digamos, utilizando esto que está acá, que esto es lo mismo que tenía recién, pero ahora me toca definir esto que es nuevo. ¿Okay? Y de vuelta el término de error. Entonces, pero de nuevo, lo que podría hacer es pasarme y que reescribir esto. Entonces me queda esta cosa escrita un poquitito más amigable. ¿Okay? No es ideal, pero es bastante más amigable. Vamos a complicarlo todavía más. Tres variables, dos rezagos. Entonces nos queda esta cosa y esta cosa. Por eso es la primera. Acá es donde yo sí digo, acá es indispensable la especial. Si no, escribir todo esto puede ser bien pesado. Y necesitamos poder avanzar con la teoría sin tener que estar escribiendo tanta ecuación. Entonces, básicamente, esto en términos matriciales nos quedaría así. Allá, acá y esto. Y lo reescribimos así. Entonces, todas estas cosas quedan escritas de una forma mucho más compacta. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber, eso sí, que YT, YT-1, YT-2, etcétera, 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 pueden indicar 1, 2, 3, o sea, bueno, al menos 2. 2, 3, 4, 5, 20 variables. ¿Okay? La idea, además, la gente va un poquito más lejos en todas estas cosas, pero es para que se vayan familiarizando con todas estas cosas de series. Un bar de orden P, recuerden que P es el número de rezagos que estamos agregando, se puede reescribir como un bar 1. ¿Okay? Vamos a ver cómo la gente hace eso. Supongan que tienen dos variables, dos rezagos. ¿Okay? Entonces tienen dos rezagos y lo reescribirían así. Lo escribirían así y lo reescribirían con la notación que acabo de usar. Hay un truco que le dicen companion matrix, no se me ocurre como matrix compañera sería. Pues yo le dejé como companion matrix que se entiende. Básicamente la companion matrix se trata de reescribir estas dos betas en una sola beta. Básicamente lo que uno está haciendo es tomar esto y armar una matriz que se llamaría particionada, en términos de álgebra matricial. Entonces uno está poniendo los betas acá arriba, la matriz identidad acá abajo y ceros aquí. ¿Okay? Si uno hace eso y uno se fija en esa matriz beta, uno entonces puede reescribir la matriz Y, ¿okay? Con XT y ponerle abajo los primeros rezagos. Y la T-1 ponerle los primeros rezagos acá arriba, está indicado acá, y apilar abajo el XT-2. ¿Para qué? Vale, segundo rezago, ¿verdad? Y hago lo mismo con la matriz, con esta matriz que está acá. Entonces, básicamente, ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve para reescribir, y de hecho, si uno hace el álgebra matricial de esta expresión, llega a las mismas expresiones iniciales, solamente que ahora puedo reescribir esto con una sola beta. Y un solo YT y un solo YT-1. De una forma hiper compacta. Pero ayuda mucho, que ya después, si yo lo tengo reescrito así, puedo decir perfectamente denota esto como una var P con n variables en una matriz n por P, n por P. ¿Okay? O sea, todas las variables que quiera con el número de rezagos que yo quiera. ¿Okay? Y si está escrito, hay que entender que está escrito ahí. ¿Okay? Esa es la única enredo, pero ahora es más complicado. Donde obviamente la beta ahora es toda una serie de matrices arriba con las betas y acá hay puras matrices de identidad.
¿okay? Y esto es toda una matriz de ceros. Son 0, 0, 0, 0, 0, todos ceros. ¿Okay? Y entonces esto es lo que se considera companion matrix de un var P. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces nos vamos a enfocar en un var 1, sabiendo que lo podemos aplicar a cualquier var, de cualquier orden. ¿Okay? Eso es la idea. Entonces es como para simplificar notación. ¿Okay? Por eso tienen que estudiar mucha álgebra matricial para todo esto. Bien. Lo otro que queremos saber, y eso también es que parte de que está en el código ahí, es que estos var no solamente sirven para captar relaciones entre las variables, sino que además queremos que capten un proceso que sea estacionario. Básicamente en ese sentido se está conectando un poquito con esto de las predicciones. Queremos que las predicciones o cómo se comporta el sistema de ecuaciones, porque el sistema de ecuaciones que estamos calculando, nos da un proceso estacionario. ¿Okay? Entonces necesitamos averiguar la estacionalidad de eso. ¿Okay? Y también nos interesa el tema de las funciones impulso-respuesta. ¿Okay? Ahora el tema es ver cómo una variable afecta a otra. Eso es lo nuevo del VAR y por eso los VAR son atractivos. ¿Okay? Vamos a ver el tema de la estabilidad. La estabilidad es relativamente fácil, que se hace usando valores propios. Por eso cuando habíamos hecho esto de la estabilidad, el Tata tira directamente valores propios. ¿Okay? Y es por eso que los valores propios normalmente se usan para evaluar la estabilidad. Entonces, supongamos que hay un var 1 sin el X, o sea, eso para que sea fácil, ¿okay? Sin el término de error. Entonces, supongamos que tenemos esto, que es más sencillo. El álgebra de álgebra lineal, por eso no se tenga que acordar de álgebra lineal, que B puede verse como una matriz de transformación que mapea puntos de YT-1 a puntos en YT. Entonces, ¿se acuerdan de la batista que esto era re viejo, cuando le taladraban el cerebro con esas cosas y no saben para qué servía? Era para eso. Era porque básicamente se puede ver como una transformación de puntos que están en el espacio generado por las columnas de esta matriz a puntos a esta nueva matriz. Entonces, una matriz de transformación. Es una forma de verlo. Entonces, cualquier matriz dada como beta es una matriz, tiene al menos un valor propio o eigenvalor, ¿ok? Vayan a cualquier libro de la para saber que es un eigenvalor. Y para que tengamos estacionalidad necesitamos derivar esos valores propios o eigenvalores para que sean todos menores a 1, que son reales o que estén dentro del círculo unitario para que sean, si es que son números complejos. Entonces los eigenvalores o valores propios de acá van a determinar entonces la estabilidad o no del sistema que estamos estimando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Supongamos que ustedes calculan la estimación y les da esto. Algo sencillo. Porque al final del día eso es lo que realmente importa, el reference. Entonces la pregunta que uno se hace es sobre si ese sistema estimado, var, ¿okay? Es estable o no es estable. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, ese es el beta. Y lo que hace la máquina automáticamente, una vez obtiene eso, dice, entonces los eigenvalores van a estar dados por estas dos cosas. ¿Quieren? Después, si alguien alguna vez nos podemos poner a derivar valores propios, es que extrañan el álgebra matricial. Ustedes dicen, qué lindo derivar. Bueno, hoy en día las máquinas lo hacen solo. Si quieren, en algún momento lo pueden hacer la máquina. Derivado de los valores propios, que es lo que a uno le importa. Lo que necesitamos es que el módulo, que se dice, que ya lo hemos visto antes también, el módulo de estos valores propios sea menor a 1. Entonces, básicamente vamos a tomar la parte real y la parte compleja y lo imputamos en esta forma y calcula el valor propio. ¿Okay? Entonces lo imputamos, esto es 0.742, eso es menor a 1, listo. Entonces el modelo estimado es bastante. ¿Okay? También se pueden usar raíces, esa es otra posibilidad, es lo mismo. Yo solamente lo muestro también raíces porque esta hace una cosa, pero en Ibius creo que hace las dos. Voy para que sepan que es lo mismo la uno que el otro. Ahora supongamos que tenemos var 1 y supongamos que quieren usar el operador rezago. El operador de rezago entonces va a ser este. Podemos hacer la misma técnica que habíamos hecho incluso con un auto regresivo de orden 1, fácil, solamente que ahora está con términos matriciales.
matriciales. Entonces ahora resolvemos las raíces de lo que se llama la ecuación característica, muy parecido a lo que habíamos hecho en el campo. Entonces básicamente queremos resolver esta ecuación, ¿okay? Que es el determinante de esta matriz. ¿Okay? Y queremos despejar θ. Entonces la barra te indica el determinante, entonces necesitamos las raíces sean mayor a 1 para estabilidad. ¿Okay? Es diferente a lo correcto. Bueno, me parecido, digamos. O básicamente si tenemos esto creo que es de hecho los mismos betas que teníamos recién. Tenemos esta matriz, tenemos este determinante, el determinante está dado por esto, entonces calculamos el determinante que, si recuerdan, es esto por esto menos esto por esto, o sea, el determinante más fácil. Entonces nos queda esta ecuación y tenemos que despejar las raíces, es un término cuadrático, más, menos, a b, o sea, dividir, o sea, la ecuación cuadrática de toda la vida, que va a sacar las raíces imaginarias. Y después lo que necesitan es sacar el módulo de eso es mayor a 1. ¿Okay? Entonces el sistema es estable. ¿Okay? Para llegar al mismo resultado. ¿Okay? Entonces para estimados estables. Al momento están conectados. Básicamente 1 dividido en 1,3482 me da 0,7442. Entonces hacerlo por el uno o hacerlo por el otro da igual. ¿Okay? En Tata y el efecto de esta clase, con que los módulos o los valores propios dentro del círculo oriental veces, se supone está bien. O sea, los módulos de los valores propios y valores son las inversas de los módulos de los raíces. O sea, es fácil. ¿Okay? En Stata, después del var estimado, se usa el comando varstable. Y básicamente hace el style, que muestra el gráfico ese de círculo. ¿Ok? Y pueden hasta poner el grafiquito. Esto hace solo en la tabla, pero el graph hace también el grafiquito. ¿Okay? Entonces no es tan complicado. Pueden ponerle también, digamos, hay gente que le gusta esto, digamos, lo que se llamaría niveles de largo plazo. ¿Ok? Porque podemos agregar en todo ese análisis que acabamos de hacer, fíjense que no he puesto beta 0. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto valor agregado tiene que agregarle beta 0? Digamos. A gente le gusta, veamos por qué. Eso no agrega mayores complicaciones, o sea, básicamente todo es lo mismo. La estimación del sistema, los recursos de respuesta, condiciones de estabilidad, todo eso es la misma historia. O sea, lo que le gusta a la gente, eso es derivar la medida de largo plazo de un proceso por lo que se llama un estado estacionario. ¿Okay? Eso se usa mucho más. ¿Okay? Que es hacia dónde van las variables en el largo plazo, ¿se acuerdan? Que los modelos macro los molestan con eso, ven hacia dónde va esto, a dónde está el estado estacionario en la economía. Bueno, tiene que ver. Entonces, se puede interpretar esto de esa forma, veamos cómo. Supongamos que este sea 0, veamos. Entonces uno puede decir, si esto es 0, uno puede decir, bueno, supongamos que en estado estacionario esto es igual a esto. Esa es la definición de estado estacionario. Que no hay cambio en las variables. ¿Okay? Esa es la definición de estado estacionario. Entonces, si en un estado estacionario, dado el sistema que yo estoy suponiendo que esto es 0, entonces básicamente estoy diciendo esto. Entonces, yo puedo reescribirlo a esto, resolver el sistema, y me va a dar beta 0 y menos beta 1, que eso es la inversa de la matriz. ¿Okay? Entonces, para que sea estable, necesitamos que esto sea invertible. ¿Okay? Lo que no depende de beta 0. Entonces, en ese sentido no es tan importante. Pero, sí, el estado estacionario, más allá de que esto se pueda resolver, el valor del estado estacionario sí va a depender del valor de beta 0. Entonces a la gente sí le puede importar eso. Bueno, ¿cuál va a ser, en qué valor de Y vamos a tener a la economía en estado estacionario? Entonces a la gente sí le puede importar un poquito más eso. ¿Okay? Entonces básicamente afecta la media, pero no el proceso, no es el proceso del estado. Entonces afecta el nivel, digamos. ¿Okay? Eso sí puede ser interesante, digamos, porque uno se puede decir, bueno, que una cosa está en este nivel y otra cosa está en este nivel. ¿Okay? Puede ser. No la dinámica, no de cómo se comportan las cosas, pero sí el nivel. Entonces, a la gente más crera sí le puede interesar mucho el tema de beta 0. ¿Okay? Obviamente, otras cositas sencillitas es que se puede expresar un var con más infinito, es también lo que hemos visto antes, obviamente que estamos extendiendo a var. O sea, podemos escribir esto, lo escribimos hacemos sustitución recursiva, primero lo que hicimos la otra vez,
y podamos reescribir esto, vamos a reescribirlo de otro modo, es un proceso también se puede reescribir como un proceso no infinito. No es tan complicado. Entonces, básicamente, las betas J, que eso sí es lo importante, se puede ver con los impulsos de respuesta. Eso es lo que la gente se importa. ¿Okay? Básicamente, al igual que lo habíamos hecho con los procesos que se llaman univariados, que esto es multivariado, pues son varias variables. También podemos interpretar las betas como función de impulso-respuesta. Lo veamos rápidamente. Supongamos un var 1 con dos variables, algo así, sencillito. Ya, supongan que eso es lo que ustedes han estimado. Entonces, este primer beta es el beta, lo que se le llama beta 1. Beta 1 son reglas, ¿no? La población. El 2, el beta 2, va a ser básicamente tomar esta matriz y multiplicarla por sí misma. Entonces van a tener esta matriz. ¿Sí? De nuevo, o sea, por si se han olvidado, multiplicación de matrices. Esto por esto, más esto por esto. Es decir, esto por esto por esto, esto por esto. Esto por esto, más esto por esto. Y después esto por esto, más esto por esto. Y después esto por esto, más esto por esto. ¿Ven? Por si no se hace olvidar surtida de la multiplicación. Y después pueden seguir haciendo lo mismo, multiplicando la matriz a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y así. Ahora bien, ¿cuál es el impulso de respuesta? ¿Cómo se sacan impulsos de respuestas acá? Van a sacar el impulso de respuesta ahora el impulso de respuesta puede ir por cualquier lado. Entonces, X en X, un impulso en X, ¿qué efecto tiene en X? ¿Okay? Entonces, esto es obviamente 1, que es el impulso en X. Y el 4, el 0,4 es el primer periodo. Segundo periodo está este valor. Tercer periodo está este valor que está acá. O sea, el término que está en el primer cuadrante. Este es el impulso de respuesta. El segundo tenemos otros impulsos de respuesta. De X en Y, y eso es lo que a la gente muchas veces sí le importa mucho más. De cómo este sistema está indicando cómo reacciona Y ante un shock en X. Por eso es el impulso de X en Y. Entonces, eso está dado por es 0, al principio no es afectado, pero ya después sí. Entonces, esto está dado por este cuadrante. Este de acá, este de acá, este de acá, y así sucesivamente. Y después tenemos, entonces, el efecto de darle un shock a X en el sistema. En cambio, yo también puedo tener shock en Y. El shock en Y está dado por, fíjense, primero 0, y después 0,10, 0,03, 0,15. ¿Okay? Y después tengo el impulso de Y en Y. Y en Y es el último valor. Este que está acá, este que está acá, y este que está acá. ¿Okay? Entonces, esos son las funciones de impulso-respuesta que claramente van a depender de los betas que vamos a estimar del sistema. Entonces, fíjense que todos los betas que estamos estimando, dependiendo de los patrones que vamos a tener uno si tenemos estabilidad y dos si vamos a ver cómo se van a comportar las funciones de impulso-respuesta. Pero un ejemplo sencillo, esto es, y así va a salir en el estado, ¿no? Esto me va a mostrar impulso y respuesta, impulso y respuesta, impulso y respuesta acá, impulso y respuesta aquí. ¿Okay? Entonces, fíjense, el impulso de X en X, el impulso de X, el impulso de X, la respuesta es Y. Entonces, ¿cómo reacciona Y ante un impulso en X? Fíjense que reacciona acá, pero después se disipa. Y lo mismo pasa un poquito acá. El impulso es Y y la respuesta es, bueno, esto es Y, esto está mal, debería ser Y. Esto debería ser impulso de Y, la respuesta es X. Acá debería ser un X. Y eso lo sacado del libro y todo. Entonces el impulso es chiquitito y después se desaparece. Entonces eso es lo que a la gente a veces les gusta, por eso les decía el ejemplo del Banco de la República. Entonces, el Banco de la República simula mucho, una cosa muy compleja. Si tocamos tanto la tasa de interés, ¿cómo va a reaccionar la economía?
Entonces, ¿sabes qué? Porque esta es la variable que le pueden tocar. Entonces, ellos le dicen, si tocamos la tasa de interés, ¿cómo se va a ver afectada, por ejemplo, el PIB, el desempleo, los salarios, la tasa de los bancos, etcétera, etcétera? Entonces, ellos hacen esos cálculos. Si yo quisiera correr un modelo para solo X y para solo Y, tendría que llegar a la gráfica de impulso-respuesta de las dos esquinas. Exacto. Si vos lo haces solo porque son los arinos, te va a dar esto o esto, pero no te puede dar esto. Pero ¿Ok? la gráfica tiene que ser la misma. No, te puede dar otras cosas. Porque es lo que hemos visto en los marinos. Los marinos hemos visto que se pueden ser inestables o te pueden oscilar. Digamos, o sea, no, esto es porque es bien comportado todo. Pero por ejemplo, fíjate desde a pam, y puede ser. Pero podría ser no estacionario. Que por eso uno ahora va a hacer las pruebas de resumen tal. Si no es no estacionario, lo que va a pasar es que te pega el shock y no se va a hacer. No se va a hacer. ¿Okay? Entonces eso, o peor, se vuelve explosivo. ¿Okay? Se vuelve explosivo. Vamos a ver algunas simulaciones cómo se ve cuando los procesos son malos. Lo mismo se puede hacer, obviamente, con las companion maps. Lo que ustedes tengan esto, se puede escribir así. Bueno, pero de acá, ustedes pueden también calcular la función de impulso-respuesta. Den gracias a Dios que las máquinas son potentes y no hay que hacer esta multiplicación. O sea, entonces uno va y tiene beta a la 1, a la 2, a la 3, y uno va sacando de ahí la función de impulso-respuesta. Entonces, la IRF de X sobre X es esto que está acá. Y después vamos sacando las demás. De X sobre Y en la segunda. X sobre Y en la segunda. Esto. Y así sucesivamente. De X sobre Y en la primera entrada, acá, esto. Y después la última de X, Y en Y, esto. ¿Ven? Pero sí tienen que ser cuadrados para que podamos, digamos, poder hacer la multiplicación. Lo que decía recién, por ejemplo, hacer forecasting con esto sí es viable. Sí es viable hacer forecasting. Sí es viable. Eso vamos, por ejemplo, que tengamos esto. Así, ¿cierto? Y queremos predecir X para los próximos, por ejemplo, 5 periodos. Pero supongamos que tenemos 100 datos, entonces llegamos hasta el periodo 100, ¿no? Entonces queremos predecir el 101. Pero si tenemos datos de los primeros 100 datos, tenemos datos hasta 100 y 99. ¿Ok? Y le ponemos números, ¿no? O sea, entonces este es el sistema. Entonces supongamos que tenemos datos, porque eso es lo que tenemos datos, y tenemos la predicción entonces, el valor esperado de X dado los valores que tenemos del pasado. Entonces supongamos que tenemos 0,528, entonces en el 102 usamos esa predicción. Entonces es básicamente lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora estamos utilizando predicciones y ya tenemos 0,52. Y en Stata, eso es re fácil, básicamente se hace forecast, compute el valor esperado sin el error estándar y este es el número de predicciones para adelante que quiero hacer. Pero en esencia, Stata está haciendo esto. Está haciendo el reemplazo y está utilizando hasta el último dato y se está moviendo para adelante partiendo hasta el último dato que lo tiene. ¿Cuántos son los máximos periodos en el futuro que yo debería estimar? Normalmente no son muy lejos. Porque ya en un momento, especialmente estos modelos tan lineales, básicamente te predicen ya en un momento, especialmente si se comportan muy bien, termina lo que decíamos recién, un estado estacionario y se quedan las variables. O sea, entonces la gente normalmente si va a usar estos modelos, no te vas más de unos cuantos trimestres, un par de años. O sea, porque normalmente tienden a comportarse bien. Bueno, esto para qué sirve, la opción le dice cuántos pronósticos. Obviamente, bueno, pero no lo olvidemos de algo, también depende de la frecuencia de tu dato, ¿no? Una cosa es que se tenga 50 datos de proyecto anual, a que tenga 1.000.000 de datos, porque son datos por segundo. Una vez por segundo se quiere adelantar un poquito más, depende de la frecuencia. Lo que tengamos. Esta es la ventana de pronóstico, por eso te pronóstico. Pero de nuevo, ese es uno de los usos que uno puede hacer con VAR, pero yo creo que mucho no se usa. Llegamos hasta acá. Esto, causalidad de la creencia es crítico. Aprendérselo bien. ¿O quieren que lo terminemos cubriendo?
Sí, el término importa, es una cosa bien importante, pero no sé cuánto tiempo lo podemos aprender. ¿Qué? Sí, lo cobramos, porque no es tan. Bueno, si uno lo entiende bien, no es tan complejo. Bueno, lo enseñamos arriba, no es tan complicado. Pero la gente, o sea, el tema es causalidad a la creencia. ¿Qué es eso de causalidad a la creencia? O sea, causalidad sí que es un término demonizado en econometría, pero Granger, que fue un economista que él ganó el Nobel y todo, él trató de pensar esto de cómo detectar causalidad en esto de los valores. Se dice que X causa a la Granger, esa parte de la Granger sí es importante. En el momento que uno le pone la parte a la Granger, el que está diciendo, esto es en series. ¿Okay? Hay que entenderlo bien en el marco que uno está diciendo que sería la Granger. Básicamente, que dice, si tenemos en cuenta los rezagos de X, nos ayuda a predecir Y, que si no lo tendríamos. Eso es lo máximo que está diciendo. O sea, una décima de correlación, pero es dinámica. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, supongan que esto es un Arduino. ¿Ok? Entonces, le decimos que X causa a la Granger, viendo solamente esa ecuación. O sea, no vemos el resto. Causa la Granger si el beta 2 estimado es estadísticamente significativo. Eso es todo lo que dicen. Eso es causalidad de la Granger. O sea, me está diciendo que habiendo controlado por los rezagos, digamos, de Y, que el rezago de X sí es estadísticamente significativo para Y. Eso es causalidad de la Granger. Si se agregan más rezagos, obviamente hay que hacer una prueba F, ¿okay? En vez de una T. O sea, pero básicamente es la significancia estadística de la otra variable. Bueno, sumamos un bar 2, entonces esto es X, esto es Y y esto es Y. ¿Okay? Entonces, si decimos que X causa la Granger a Y, o sea, que es la segunda ecuación en realidad, si acá, ¿okay? Si este beta, no, acá, este beta 2,1 acá y beta 2,3, esto que está acá, son conjuntamente significativos. ¿Okay? Eso es causalidad de la Granger. Si nos preguntamos si los rezagos de Y son predictores estadísticamente significativos, dado que controlamos por los rezagos de Y. Obviamente, igual, por eso hay que tener cuidado con esta interpretación. Básicamente es un tema de significancia estadística. Pero como en todo, está sujeto a los mismos problemas de toda la vida. Variables omitidas, endogenicidad y este tipo de cosas. Que diga causalidad de la crisis no significa que uno encontró la super hipercausalidad y que logró cumplir los supuestos de Markov y todo eso. Dice que básicamente que estos parámetros estimados son estadísticamente significativos, o sea que uno está encontrando una correlación parcial, si no quiero algo así, estadísticamente significativa. Pero no es que haya causalidad en el estricto sentido ceteris paribus, ideal y demás. Está diciendo eso, ¿no? O sea, básicamente porque podemos meter otra variable acá y confundir correlación con causalidad. Igual que toda la vida. Usted perfectamente, es que usted se está olvidando de tal cosa. Puede pasar. ¿Okay? O sea, eso sí está estando sujeto a los mismos problemas de toda la vida. ¿Okay? O sea, no olvidarse de eso, más allá que diga causalidad de la Granger. ¿Ok? En esta acá vamos a ver dos ejemplos. Si el desempleo e inflación se causan a la Granger, es un ejemplo sencillo. Obviamente, tendría que hacer un montón de pruebas para ver que todo funcione bien, pruebas de red unitaria, integración, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también vamos a ver otro ejemplo de Sims de 1972, imagínense, todavía, ¿no? Que estudió si los cambios en la oferta monetaria generan fluctuación al PIB y viceversa. Que es un ejemplo clásico. Sí, no será clásico. Sí. En causalidad a la Granger, por lo que dice, se puede decir X causa a la Granger Y también puede decir que causa a la Granger X y está bien. Sí. Entonces no hay causalidad realmente, o sea, lo que usted decía, causalidad estadística. Claro, hay correlación. O sea, lo que le digo a la gente, traten de ser cuidadosos con el lenguaje. Básicamente, lo máximo que está diciendo con esto es que está encontrando correlaciones parciales estadísticamente significativas. Ya. Pero igual, eso es lo máximo que uno se puede decir que una causa la Granger la otra y que la otra causa la Granger la otra, y está bien. Porque... Pero no necesariamente va a pasar, ¿no? O
Sí, sí, o sea, puede pasarte que cause la una y la otra y no o sea, también te puede pasar eso, ¿no? O que las cosas causen mutuamente, o que no tengan nada que ver la una con la otra. O sea, te puede pasar cualquiera de esas posibilidades. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, ahora sí, llegamos hasta acá y la próxima, bueno, la filmación, les cubro esto y les dejo, les prometo que voy a averiguar eso del key, ¿no? Para que les voy a explicar lo del key, porque yo no me acuerdo cómo lo he hecho y funciona perfecto. Para que vean la key, para que tengan key. Entonces yo le voy a volver a buscar ese key para que puedan descargar las series y es que estas series también necesitan descargar cosas. Entonces voy a cubrirles esto y lo que les digo, le voy a cubrir, voy a tratar de cubrirles 3 clases. No, voy a cubrir 3 clases para que vean, ¿sí? En las próximas 2 semanas. Y recuerden, nos vemos el... Voy a parar esto. Esto es lo último. Esta causalidad, utilizarlo políticamente, a usarlo políticamente, sí.